¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de quemaduras. Nos vamos a enfocar en quemaduras térmicas. Mi nombre es Ricardo Carrillo y este tema pertenece a la subespecialidad de cirugía plástica. Vamos a empezar con definiendo que una quemadura es un tipo de trauma, un tipo de lesión que ocurre en la piel y que puede deberse a agentes físicos, en donde vamos a hablar en sí quemaduras térmicas. Pueden ser también agentes químicos y también algunos no lo consideran, otros sí, agentes biológicos. Estas van a producir obviamente una lesión en la piel y que si es que no se regula y si es que es extensa y profunda y el paciente tiene otros factores de riesgo, como es anciano, es niño, tiene comorbilidades médicas, se puede complicar haciéndome alteraciones sistémicas y que éstas se asocian mucho a una alta mortalidad y a un mal pronóstico. A nivel epidemiológico, estos son datos que le hemos sacado del libro del Saviston. Vamos a tener que la causa más común de quemaduras son por llama, en un primer lugar, y por escaldaduras, que es más que todo con agua hirviendo. Dentro de las llamas se va a asociar a niños y a personas de edad avanzada, pero las escaldaduras son predominantes en niños pequeños y sucede en domicilio por descuido de los padres. Otro dato importante es que la mayoría de pacientes que fallecen por quemaduras lo hacen por sus complicaciones secundarias a estas. Actualmente, gracias a los estudios, la tasa de supervivencia ha aumentado en los últimos 50 años. Dentro de las causas en sí, tenemos, recuerden, clasificada por agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos, dentro de un 40-50% de todas las causas de quemaduras lo va a realizar las llamas o el fuego. Estas pueden ser principalmente durante un incendio, que es lo más común, que puede ser durante el domicilio o en un accidente de tránsito o por accidentes, por juegos pirotécnicos. Otro punto, las escaldaduras o los líquidos calientes, como habíamos dicho, es mucho más común en niños. Luego tenemos también por contacto con materiales que pueden ser fríos o calientes, la quemadura eléctrica, quemaduras por radiación ionizante, quemaduras por agentes químicos que pueden ser ácidos o alcalis. Y otros no consideran esto, pero igual lo consideramos nosotros, que son las quemaduras por agentes biológicos, que son obviamente animales. A nivel fisiopatológico es muy importante saber cómo es el mecanismo de una quemadura a nivel local y a nivel sistémico. La quemadura por llama o inducida por el calor, sea escaladura o llama, va en un primer momento a afectar a la piel y la llama que va directamente a esta región va a producir de forma irreversible y de forma instantánea una necrosis. Esta necrosis, si es que recuerdan patología, la clasificamos en licuefactiva, coagulativa, gaseosa. La necrosis por quemadura es una necrosis coagulativa, porque el aumento de temperatura, y eso también para que se acuerden de biología, el aumento de temperatura desnaturaliza las proteínas y obviamente las células están formadas de proteínas. Y eso nos da una necrosis coagulativa. Y eso viene el nombre de la zona de coagulación en una quemadura. ¿Ok? Entonces, la necrosis por coagulación nos refleja la zona de coagulación, que es la zona céntrica, la zona en donde directamente la llama ha afectado al órgano de la piel. Esta, como es una necrosis irreversible, y recuerden que es una lesión que no tiene vuelta atrás, no se puede salvar, no se salva. Pero existe una lesión
alrededor o adyacente que sí se ha lesionado por el fuego, pero se ha lesionado de una forma moderada y que aún persiste o tiene flujo sanguíneo. Poco, pero tiene. Esta zona se conoce como zona de éstasis. Y si es que hay un mal manejo, ¿ok? Si hay un mal manejo, esta zona de éstasis se puede convertir con el tiempo y con las horas en una zona de coagulación, o sea, se vuelve necrosis, como pueden ver en esta evolución, ¿ok? Y esta, como habíamos dicho, se puede salvar con un buen manejo y permitir que la zona de coagulación no se expanda mucho más. Recuerden, el fuego a altas temperaturas desnaturaliza las proteínas y la desnaturalización de proteínas es o nos da una necrosis coagulativa. Recuerden que toda necrosis hay muerte de las celulitas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la muerte de las celulitas produce una liberación de antígenos propios que se asocian a un daño de esas celulitas y el sistema inmunitario lo recepciona y responde con una respuesta inflamatoria aguda. En las quemaduras se potencia mucho la inmunidad innata. Eso también está tal cual en el Savison. En esa zona, alrededor de la zona de éstasis, se encuentra con vasodilatación, con un aumento de flujo e infiltrado inflamatorio. Esa zona se conoce como zona de hiperemia activa. Recordar también, chicos, que si es que las quemaduras suceden en extremidades, ¿ya? Estas quemaduras suceden en extremidades y afectan la forma circunferencial de la piel de una extremidad. Es como, recuerden, toda esta zona va a estar con las zonas de Jackson. Recuerden que esas zonas se conocen como las zonas de Jackson. Zona de coagulación, de éstasis e hiperemia. Entonces, esta hiperemia, este edema que va a suceder en la piel, va a aumentar la presión compartimental de la extremidad o del tórax, que es lo común, y me produce un síndrome compartimental que me puede llevar a la isquemia y a la necrosis de las extremidades o al paro respiratorio. Esto es un punto básico fisiopatológicamente hablando para saber el por qué realizamos escarotomías en los pacientes quemados. A nivel sistémico, la piel de chicos va a tener una respuesta inflamatoria. Y dependiendo la superficie de extensión de quemadura y la profundidad, a mayor extensión y a mayor profundidad, mayor inflamación va a haber. Entonces, esta respuesta inflamatoria no solamente se queda en la piel en los pacientes con grandes quemaduras. Las citocinas proinflamatorias empiezan a viajar y a producirse de forma excesiva y nos da, ya chicos, y nos da el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el SIRS. Una quemadura es una causa de SIRS. Un politraumatizado nos da SIRS. Una pancreatitis aguda nos da un SIRS. ¿Ok? Recuerden que el SIRS tiene la misma fisiopatología que la sepsis, solamente que la sepsis se debe a un foco infeccioso. En cambio, acá se debe a un foco inflamatorio intenso que nos da la quemadura. Entonces, todas estas citocinas empiezan a producir cambios vasculares en diferentes órganos, no solamente en la piel, van al corazón, al hígado, al pulmón, a los riñones, y se producen inflamaciones en dichos órganos, una respuesta multiorgánica inflamatoria, que genera vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar con fuga, ¿ok? El líquido intravascular empieza a fugarse, empieza a salirse, a extravasarse. Eso queda que las quemaduras nos predispongan a hipovolemia, a la pérdida del volumen del plasma. Y recuerden chicos,
que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco tiene mucho que ver con el volumen plasmático. Y si se pierde el volumen plasmático, va a haber disminución del gasto cardíaco en quemaduras mayores, va a haber hipotensión y el paciente se choca. Un choque hipovolémico por quemadura. ¿Ok? A su vez, en los pulmones, la fuga capilar y la extravasación nos va a dar un edema pulmonar no cardiogénico, también conocido como síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Esas son en sí la fisiopatología sistémica de una quemadura a nivel netamente de inflamación y edemas. ¿Qué más? Entonces ya saben, chicos, ya conocemos que una quemadura nos da hipovolemia, hipotensión y nos puede chocar al paciente. Entonces yo ya sé mi manejo que le tengo que dar líquidos, ¿ok? Hasta ahí. ¿Qué más? Va a haber una reacción hipermetabólica aguda. El estrés que nos produce una quemadura estimula la producción excesiva de catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, de cortisol, de glucagón y de dopamina. Esas 4 grupos de hormonas los cita el Savison. Ustedes ya saben a qué se refiere catecolaminas, igual a glucocorticoide, que es el cortisol. Entonces, esas hormonas, uno, van a producir 3 efectos importantes para tener un objetivo final. Lo que quieren es mayor glucosa. Quieren hacer hiperglucemia. Ese es el objetivo ante el estrés de una quemadura, realizar hiperglucemia. Uno, lo hacen degradando glucógeno, glucogenólisis, pero cuando se acaba la reserva de glucógeno, igual el cuerpo en un estrés intenso de una quemadura necesita glucosa. Y lo que va a hacer es una gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Un ejemplo, ácidos grasos y aminoácidos. Entonces empieza a haber una lipólisis excesiva. Cuando se acaban las grasas, una proteólisis. Y eso predispone que los pacientes quemados, durante su estancia hospitalaria, si es que no tienen un buen soporte nutricional, se desnutren. ¿Ok? Hay una desnutrición aguda en los pacientes quemados si es que no tienen un buen soporte. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, otro punto importante, un pilar en el tratamiento, es dar un buen soporte nutricional al paciente quemado. Los requerimientos proteicos van a ser mucho mayor que un paciente sin quemadura. A su vez, recuerden, las hormonas que hemos mencionado contrarregulan a la insulina y nos dan resistencia transitoria a la insulina. ¿Ya, chicos? Entonces, obviamente un paciente quemado con diabetes tiene una alta morbilidad de complicaciones diabéticas. La quemadura va a ser su factor detonante para complicaciones agudas de su diabetes. ¿Qué más? Antes de que se empiece a aplicar de forma sistémica la diálisis, los pacientes con quemaduras morían por falla renal aguda, antes de los años 80. Pero desde que se empezó a aplicar y manejar de forma volumétrica, a tratar al paciente con falla renal por quemadura, con diálisis, ha aumentado la supervivencia. Pero recuerden, paciente con hipovolemia, hipotenso o chocado, el riñoncito va a ser el primero afectado y nos va a dar una insuficiencia renal aguda o una lesión renal aguda prerrenal por la hipovolemia. Por eso es importante en un quemado solicitar de forma rutinaria su control de creatinina, urea y control de la diuresis, ¿ok? Con su catéter, perdón, con su sonda Foley. Otro punto también es que la reacción inflamatoria aguda intensa en un primer momento desregula la función inmunitaria adaptativa, haciendo que los linfocitos T,
los linfocitos citotóxicos, los linfocitos B, se depriman. Y esa depresión inmunitaria adaptativa da pie a infecciones oportunistas en los pacientes quemados, sea infecciones de la misma quemadura en la piel o otras infecciones oportunistas en otros órganos. Un paciente quemado con una alta estancia hospitalaria, con un mal manejo, tiene mucha probabilidad de que haya una infección intrahospitalaria que lo mate, ¿ok? Entonces, con estos puntos fisiopatológicos, espero que hayan entendido la importancia para saber en dónde manejar. Ya a nivel clínico, hay que valorar la quemadura. La valoración de la quemadura se debe por la profundidad y por la extensión. ¿Ok? Esos dos puntos, profundidad y extensión. ¿Ya? Según la biografía puede variar, puedes empezar con la extensión o puedes empezar con la profundidad. Acá lo hemos hecho según el Savison, primero profundidad, luego extensión. Tenemos tres clasificaciones de profundidad. Está la clasificación de Benaim, la clasificación de Converse que fue en París y la clasificación actual de la ABA. Ambas lo he relacionado para que tengan una misma con sus mismas características clínicas. Pero la que utilizamos nosotros son la de lava. Pero van a ver, si es que leen otros artículos, leen libros, que pueden que mencionen las de Benaim, un ejemplo, ¿no? Las con letra A, B, B. Entonces, lava la clasifica en cuatro alteraciones de profundidad: superficiales, de espesor parcial, que puede ser superficial o profundo, y de espesor total, de la piel. Superficiales solamente afectan la epidermis. Parcial superficial, la epidermis y la dermis papilar. La parcial profunda, epidermis y la dermis completa. Y el espesor total llega hasta la grasa subcutánea y hasta el músculo. ¿Ok? Clínicamente, ¿cómo diferenciamos ambas? He resaltado de negro los puntos más importantes para diferenciar clínicamente. Las superficiales, todos alguna vez hemos tenido quemaduras superficiales de primer grado o benigna, que son quemaduras que lo puede realizar la radiación ultravioleta cuando vamos o nos exponemos al sol. ¿Ok? Netamente ahí eritema, ya chicos, y dolor moderado a leve, asociado con alodinia, ¿no? Que te tocas o la ropa rosa y te duele, ¿no? Es un dolor de tipo ardor. Es ahí, no vamos a entrar mucho a fondo porque lo que vamos a manejar siempre en cirugía es de espesor parcial hacia abajo. Dentro de espesor parcial superficial, ya ahí sí quiero que vean puntos importantes. Es la aparición de ampollas. Va a haber eritema, ¿sí? Va a haber dolor, alodinia, hiperalgesia, pero hay la presencia de ampollas. Un ejemplo, esta, ¿no? Tenemos una quemadura superficial, perdón, de espesor parcial superficial. Las ampollas son de contenido más que todo amarillento, como pueden observar, y no se rompen fácilmente. El tiempo de recuperación para el espesor parcial superficial es de 7 a 14 días según el Savistton y no deja secuelas. Estas quemaduras se pueden manejar por un médico general en centro de salud, ¿ok? Dependiendo obviamente también la extensión. Ya vamos a ver cuáles son los criterios de derivación. También tenemos el espesor parcial profundo. Aquí la lesión o la quemadura tiene esas características, ¿ok? Más que todo la de aquí. Esta es clásica de un espesor parcial profundo. Es una lesión que presenta un fondo rojizo con punteado blanquecino, ¿ok? Un fondo rojizo con punteado blanquecino, como pueden observar en la imagen. Es dolorosa, ¿ok? No blanquea a la digitopresión, como lo hacían las anteriores, ¿ya? Y la otra, el espesor parcial, o tercer grado.
Son quemaduras, ya chicos, son quemaduras con escaras, úlceras, ¿no? Con profundidad, como pueden ver, úlceras. Hay bordes irregulares, elevados, eritematosos, con un fondo que puede ser negro, blanco, combinado, ¿no? Indoloro, ¿ok? En ese punto, las terminaciones nerviosas se han quemado y el paciente muchas veces no siente dolor con una quemadura de tercer o espesor total. Se expone, a su vez, se puede exponer hueso, músculo o tejido adiposo. Las que requieren tratamiento quirúrgico de cirugía plástica es segundo grado profundo o espesor parcial profundo, tercer grado o espesor total. Esas sí tienen que hospitalizarse y manejarlo de forma quirúrgica. Y esa es la que vamos a ver el manejo específico para esas dos. Luego tenemos la extensión o tamaño de la quemadura. El Savistton te recomienda utilizar la regla de los 9. Refiere que asignamos el 9% de una superficie corporal, ¿ok? Uno, a cada extremidad superior o miembro superior de forma circunferencial equivale a 9% la extremidad superior, ¿ok? Si dividimos en dos caras, 4.5 a nivel anterior, 4.5 a nivel posterior. La cabeza y cuello también equivalen a un 9%. Cabeza y cuello, ¿ok, chicos? Cabeza y cuello, los dos. Anterior 4.5, posterior 4.5. La extremidad inferior o miembro inferior, toda, ¿ok? Toda hasta el pie. Ya, igual el miembro superior, hablamos de todo hasta la mano, ¿ok? 18%. Anterior 9, posterior 9. A nivel del tronco, el tronco anterior, que equivale a tórax y abdomen juntos, 18%. Siendo tórax 9%, abdomen 9%. Tronco posterior igual, 9. Tórax posterior 9%, lumbar 9%. Todo el tronco de forma circunferencial equivale a un 36%. ¿De chicos? Las que son 1%, tenemos al periné y los genitales. ¿Ya? 1% acá lo tienen, 1% periné y los genitales. Y la mano, solamente de la parte de la mano, la palma con los dedos extendidos, no el dorso, ¿ok? No toda la mano circunferencial, sino solamente la palma y los dedos extendidos, es 1%. ¿Ya, chicos? Y uno puede medir quemaduras, por así decirlo, pequeñas con la mano. Con tu mano lo puedes medir. Si la quemadura es toda tu mano, dos manos, puedes decir, es 1%, 2%, ¿ok? Mientras mayor extensión, mayor, obviamente, mayor mortalidad, mayor comorbilidades o complicaciones. Sabinson también te refiere que se puede utilizar la tabla de Berlow, perdón, de Berkow, para pacientes pediátricos, pero también se pueden utilizar para adultos. Ya, a mí me gusta utilizar, cuando rotaba en cirugía plástica, esta Berkow porque era mucho más exacta en porcentajes en adultos. ¿Ya? Era mucho más exacta que la regla de los 9. Obviamente la regla de 9 nos sirve más que todo para la práctica, para la emergencia, nos sirve también en el ECOE, ya chicos, pero esa, si en un paciente hospitalizado, calcularlo de forma mucho más exacta. Ya valoré a mi paciente, también ya realicé, bueno, en otras palabras, la profundidad y la extensión, ¿no? Ya sé qué problema de salud tiene. En el manejo prehospitalario, en el manejo, por así decirlo, en la calle, en la ambulancia, en el centro de salud, en la posta.
antes de referir a un paciente, ¿no? Si es que necesita referencia. Lo que debo hacer como médico general, o sea, esto es para médicos generales, o sea, ustedes que van a salir como médicos generales, ¿ya? Uno siempre cuando viene el paciente, si es que tú estás como médico o paramédico o trabajas en una ambulancia y ves un incendio, tienes que retirar al paciente de la quemadura, si es que tú puedes, es que tienes el EPP, ¿ok? Si tienes la protección, si no lo hace el bombero, que sí tiene, ¿no? La protección. Una vez retirado el paciente de la fuente de la quemadura, debemos de detener el proceso de extensión de la quemadura. Tenemos que vestir al paciente, retirar toda la ropa, ¿ok? Retiramos toda la ropa, puede ser, si es que está afectado todo el cuerpo, toda, ¿ya? ¿Qué más? Las heridas o lesiones debemos de lavarlas con abundante agua a temperatura ambiente, ¿ya? Ambiente, no con hielo, ¿ok? No se recomienda porque hay que prevenir la hipotermia, recuerden en su ABCD de emergencia. Entonces, lavamos con abundante agua a temperatura ambiente, a su vez retiramos anillos, relojes, collas o cinturones que contienen componentes metálicos que recuerden que el metal conduce mayor calor y que pueden retener el calor y causar mayor quemadura o hacer torniquetes. ¿Ya, chicos? A su vez, una vez ya lavado con abundante agua la herida o las heridas, hay que cubrirlas. ¿Ya, chicos? Hay que cubrir las zonas afectadas. ¿Ya? No se recomienda apósitos húmedos, sino pueden ser apósitos secos o sábanas secas, pero que tienen que estar limpias. Es muy importante cubrir las heridas. Uno, por la infección. Dos, para prevenir la hipotermia. Tres, para prevenir la deshidratación, porque la piel quemada aumenta la evaporación de agua. ¿Ya? ¿Qué más? Prevenimos la pérdida de calor cubriendo al paciente con una manta, monitorizamos los signos vitales y es que cumple, si es que se cumple estos criterios que vamos a ver, tenemos que referirlo, ¿no? Los pacientes con quemadura menor se pueden manejar en un centro de salud o una posta, ¿ya? Pero los de quemadura moderada, grave, tienen que referirlo, ¿ya, chicos? Entonces, dentro de los criterios, como pueden ver, siempre va a aparecer la profundidad y la extensión, ¿sí? La profundidad y la extensión. Profundidad y extensión. ¿Ya? Entonces, muy importante siempre valorar profundidad y extensión para saber qué tipo de quemadura es según la ABA. ¿Qué más? Saber que una quemadura grave es toda quemadura también que incluya la quemadura de ojos, de orejas, de cara, de genitales y periné, manos o pies. O sea, superficies que equivalen al 1%, ¿ok? Al 1%, pero que son significativas en la quemadura grave. ¿Qué más? Pacientes con quemaduras eléctricas, con quemaduras químicas, también se consideran quemaduras graves. Pacientes con lesiones o inhalatorias por humo caliente. Ya vamos a ver más adelante cómo identificarlas. Y pacientes quemadas que sean embarazadas o pacientes con quemaduras con comorbilidades de alto riesgo. Pacientes diabéticas, con EPOC, insuficiencia cardíaca, con SIDA, con cáncer, con desórdenes psiquiátricos. También son consideradas quemaduras graves. ¿Ya, chicos? Recordar que un quemado mayor es más del 25% de la superficie corporal de segundo grado en adulto y más del 10% de tercer grado o espesor total en adulto niño. Esto acá, sépanlo bien de memoria para saber manejar sus casos, a quién refiero, a quién no.
porque ustedes van a salir como médicos generales. Ya cuando se quieren especializar en una cirugía, van a rotar por cirugía plástica o quieren ser cirujanos plásticos para tener que manejar quemaduras. Entonces ahí sí tienen que saber sí o sí lo que vamos a ver más adelante, del tratamiento. Otras escalas de severidad, tenemos el APSI que salió en el 82, ya tenemos un score, tenemos las variables, y cada variable tiene un parámetro. Parámetro de sexo, la edad, si es que hay lesión inhalatoria, eh, si es que existe una quemadura de tercer grado, o sea, espesor total, y la superficie corporal total quemada del paciente. Recuerden que a mayor puntaje, mayor amenaza de vida y menor probabilidad de vida o de supervivencia, ¿no? Entonces, un ejemplo, una paciente mujer de 85 años con lesión inhalatoria, con quemadura de tercer grado a un 50% de la superficie corporal, obviamente esa paciente tiene una quemadura grave, con un pronóstico reservado, con una amenaza de vida máxima o severa y una probabilidad de 20 a 40% de sobrevida. ¿Ya, chicos? Luego, esto lo utilizan en todo el mundo, ¿ya? Lo recomienda también la ABA. Luego tenemos el índice de severidad o de gravedad de Mario Garcés, que salió o se publicó en el 95. Solo lo utilizamos en países de América Latina, uno de ellos Perú, pero la ABA no lo reconoce, y si es que ya ven otros libros como el Savistone, tampoco lo menciona, ¿ok? Pero acá en la práctica clínica sí se realiza este índice de Mario Garcés. Si es que tenemos pacientes mayores de 20 años, ¿sí? Vamos a sumar la edad más la superficie corporal total de quemaduras de tipo A, si es que existen. Recuerden, o sea, acá utiliza la de Benay. AB o B, ¿ok? Van sumando, van multiplicando por 1, por 2, por 3 de forma correspondiente. Y a su vez va sumando si es que tiene estos otras variables. ¿Ya, chicos? Los puntajes para decir gran quemado es a partir de 71. ¿Sí? De 71 para arriba hablamos de un paciente gran quemado que puede ser con una severidad grave, crítica o una supervivencia excepcional. ¿Ya, chicos? Entonces, como habíamos dicho, un paciente quemado, lo más común es que sea en su casa o afuera del hospital, ¿sí? Entonces lo trasladamos en una ambulancia, sea privado, del Estado, han llamado a emergencias, han llamado al SAMU, etcétera, ¿no? Si es que estás en tu serum, te va a llegar a ti, ¿ya? Te va a llegar a ti en tu centro de salud, ¿ok? Si es que estás en una ciudad con hospitales nivel 2, nivel 3, van a ir de frente al hospital de esos de mayor complejidad. Esta es la flechita, ¿ya? Si es rural, recuerden, centro de salud. Si es urbano, ya saben, hospitales de alta complejidad, bueno, de complejidad, ¿no? Igual, si es que tú ves que un paciente tiene criterios, por eso es muy importante como médico general saber estos criterios del ABA, ya, te llega un quemado en tu serum, tú ves que cumple criterios de moderados o severo, lo estabilizas, trata de estabilizarlo y lo refieres, ¿ok? A un hospital regional, ya, un hospital regional. Acá en La Libertad eh, puede ser el Belén o el regional, ¿no? Dependiendo dónde estés. ¿Ya, chicos? Entonces, solamente como centro de salud podemos manejar quemaduras menores, ¿sí? Quemaduras menores, ¿ya? De manejo ambulatorio, en urgencias, ¿no? Menores, check, ¿ok? Eso no vamos a andar mucho. Lo que toman en cirugía general es en sí que el manejo de quemaduras moderadas y gran quemado. Entonces, en tu hospital, donde obviamente existen especialistas como cirujanos generales, o ya o existe cirujanos plásticos con unidad de quemados, ahí se puede manejar quemaduras moderadas en un hospital regional, ¿ya, chicos? Y se puede también manejar, dependiendo de la situación,
si es que tiene unidad de gran quemado, si tiene cirujanos plásticos con experiencia en gran quemado, se puede también manejar en el regional o en el Belén. Si el paciente es un gran quemado, en sí complicado, se tiene que referir por avión a Lima, a hospitales nacionales que sí tienen unidad de gran quemado y son especialistas en manejo de gran quemado. ¿Ya? Ese es en sí el traslado de un paciente con quemadura. Vamos a empezar con cómo manejamos de forma inicial. Recuerden que en cirugía, cuando hablamos de emergencia en cirugía y también en medicina, hablamos del A, B, C, D, E. ¿Sí? A, vía aérea y cuello; B, respiración y ventilación; C, circulación; D, neurológico; y E, temperatura corporal. ¿Ok? Vamos a empezar con la letra A, que es vía aérea y cuello. En la vía aérea, en un paciente con quemadura, siempre hay que evaluar si es que tiene una lesión de vía respiratoria por inhalación. Más que todo cuando te refieren que el paciente ha estado en contacto con llamas, eso principalmente es el factor que voy a tener que evaluar si es que tiene signos por lesión respiratoria por inhalación. ¿Ok? Ese es el antecedente, ¿no? La exposición a gases calientes, a humo, a llama. Un ejemplo, en un incendio de una casa, el paciente se ha asfixiado con el humo, ¿no? Sí, lo han sacado a las justas, viene con la cara totalmente negra, ¿ok? Los labios también con carbón, o como pueden ver, las fosas nasales con los pelos quemados, o con las cejas quemadas o pestañas quemadas. Esos son signos de que el paciente, de forma indirecta, puede tener lesiones por inhalación. ¿Ya? Recuerden, los gases calientes y humo lesionan la vía respiratoria, o sea, producen necrosis de células de la vía respiratoria, y la necrosis produce inflamación y el edema es el que me va a cerrar la vía respiratoria. La inflamación y edema por el humo caliente que ingresa a las vías respiratorias la cierra y producen obstrucción. Y un paciente quemado con obstrucción, mal pronóstico. ¿Ok? Por eso es muy importante identificar esto. Entonces, signos indirectos: quemaduras en la cara. O sea, que tengan quemaduras, ¿ya? Que esté carbonizada su boca, sus labios quemados, o manchas de carbón, como pueden ver en la cara, las cejas quemadas, pelos nasales quemados, o sea, pulverizados, negros, y que presente taquimia. ¿Ok? Dentro de los signos directos que me identifican que sí o sí tienen inhalación, perdón, una lesión por inhalación, son: uno, que tosa y que salga color carbón y que tenga estridor, ¿ok? O ronquera, ¿ya? Estridor o ronquera luego de una exposición de gases y humo, sospecha lesión por vía de vía aérea por inhalación, ¿ok? El diagnóstico en sí se puede realizar por broncoscopía, ¿ya? Pero eso ya lo realizan cuando está hospitalizado el paciente, ¿no? Le realizan su broncoscopía. Pero en emergencia, guíate de la clínica. El manejo en emergencia o inicial es: uno, proporcionamos oxígeno al 100% en el FIO2 mediante mascarilla facial, y luego intubamos, ¿ok? Intubamos, intubación endotraqueal, ¿ya? Que dependiendo si es una vía aérea difícil, se puede hacer de forma quirúrgica una crico o traqueotomía. Si es que el paciente se permite una intubación orotraqueal, como este, que es oro, ¿ya? Normal. ¿Ya, chicos? La lesión de columna cervical, si es que el paciente recuerda, y eso también lo vamos a ver en politrauma, ya, si un paciente con quemadura ha sufrido un accidente de tránsito o se ha tirado de algún piso o de altura por que se ha incendiado su casa para salvarse y presenta politrauma, a su vez quemaduras, sí o sí hay que estabilizarlo al paciente con collares cervicales,
Porque siempre en un politrauma se sospecha de lesión cervical hasta demostrar lo contrario. Nunca se olviden esa ley. Siempre hay que inmovilizar la cabeza y el cuello, ¿ya chicos? Con collarín cervical. Luego en respiración y ventilación, netamente en quemadura, ¿ya? Luego esto también, si es que tiene politrauma, ya lo vamos a ver en la clase de politrauma, ¿no? Pero netamente en quemadura, hay que evaluar frecuencia respiratoria, hay que auscultar al paciente, netamente auscultar nada más, lo que se hace en emergencia, auscultación de tórax y pulmones. Hay que ver si el murmullo vesicular pasa en ambos lados, ¿ya? Si el paciente vemos que su expansión torácica, también la inspección es muy importante. Si vemos que la expansión torácica está muy limitada por la quemadura circunferencial del tórax, ¿sí? Y la ventilación está comprometida, proporcionamos oxígeno, ¿sí? Y el manejo en los pacientes con quemadura de tórax de forma circunferencial, como pueden ver, es la escarotomía, ¿sí? La escarotomía. Entonces, si tenemos una insuficiencia respiratoria en el paciente de causa mecánica, de causa de pared torácica por la quemadura, tenemos que manejarlo con una escarotomía, que es un manejo quirúrgico. Ya, en otras palabras, es hacer cortes alrededor de la quemadura, permitiendo así que la quemadura, por así decirlo, libere presión. ¿Ya, chicos? Luego vamos a ver la intoxicación por CO2, perdón, por monóxido de carbono. ¿Ya? Más adelante en neurológico. En circulación, uno, al paciente que tiene quemaduras en las extremidades, siempre hay que evaluarlo si es que tiene la quemadura circunferencial. Si es que tiene una quemadura circunferencial, recuerden, tiene un alto riesgo de desarrollar un síndrome compartimental agudo en la extremidad. ¿Cómo lo identifico? Si es que el paciente está consciente, hay que preguntarle si presenta dolor en la extremidad, si es que presenta adormecimientos, ¿ya? Recuerden, dolor, adormecimientos. A su vez, yo como médico en el examen físico de la extremidad comprometida hay que ver si tiene cianosis, si tiene palidez o, lo mejor, ausencia de pulso, de forma clínica. ¿Ya chicos? O ausencia de pulso. Si es que presenta un paciente con quemaduras circunferenciales en su extremidad derecha, inferior o superior, etcétera, dolor, adormecimientos, hay palidez distal en los dedos, hay ausencia de pulso radial o pedio, indicación de escarotomía. ¿Ok? Ahí tienen las imágenes de cómo se realiza una escarotomía. ¿Ya? Ahí lo tienen. Entonces, como manejo quirúrgico en cirugía plástica de quemados, hablamos de la esclerotomía. Recuerden que una quemadura circunferencial produce una extensa área de hiperemia. Y la hiperemia me lleva a inflamación y edema. Esto aumenta la presión compartimental, colapsando así venas, colapsando arterias, presionando nervios. Eso clínicamente, ¿qué me da? Al presionar nervios, parestesia. Al colapsar venas, cianosis. Al aplastar arterias, palidez y ausencia de pulso. ¿Ok? Esto de ahí siempre hay que identificarlo clínicamente. En las extremidades, a nivel de tórax, es más que todo alteración de la ventilación pulmonar. ¿Ya? Si el paciente tiene eso clínicamente y tú ya cuentas con exámenes auxiliares que pueden ser un ecodoppler que me evalúa el flujo arterial y está disminuido o ausente, también es un método diagnóstico. O un método más invasivo es medir la presión compartimental. Si esta presión compartimental es mayor de 30, diagnosticamos síndrome compartimental agudo. Esto ya lo van a ver en traumatología cuando lleven cirugía de especialidades. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que se intenta manejar es realizar una técnica de incisiones en las caras laterales o mediales de la extremidad, ¿sí? Que puede ser con bisturí o con electrocauterio. Como pueden ver en esa imagen, se ha hecho con electrocauterio. ¿Ok? ¿Y esto qué ayuda? Ayuda obviamente a liberar presión,
a que las venas no se colapsen, que la arteria siga irrigando, ¿sí? Y prevenimos la necrosis distal de las extremidades por un síndrome compartimental. A nivel neurológico, siempre recuerden en tu emergencia de cirugía tu escala de Glasgow de memoria, ¿sí? De memoria. Eso lo vamos a ver mucho mejor en politrauma, que es el día de mañana en la clase. Pero en quemaduras hay que evaluar síntomas de intoxicación por CO2. Si tú tienes un paciente con quemaduras por llama, por incendio, que a su vez tiene signos indirectos, recuerden, signos indirectos de lesión inhalatoria de vía aérea, y a su vez a nivel de conciencia está con trastorno de... ¿Ok? Hay que sospechar de intoxicación por monóxido de carbono. Ya, el paciente puede estar en coma, puede estar confuso, o si es que está consciente, refiere náusea, cefalea. Ya, el manejo, recuerden, por intoxicación de monóxido de carbono es ventilar e intubar. Hemos hecho una valoración primaria manejando aspectos que pueden poner de forma mortal al paciente quemado. Llegamos a estabilizarlo y ahora hay que meterle volumen plasmático porque está perdiendo volumen. En un primer momento hay que ver cómo meterle un acceso venoso periférico o central, dependiendo, ¿no? Si es que es periférico, los libros o la bibliografía te refieren que no debes de hacerlo en una piel quemada, ¿ok? Siempre opta de buscar un absceso, bueno, la licenciada buscar un acceso en piel no quemada. Por última opción, en periférico se puede realizar en una piel quemada, ¿ya? Si es que no se encuentra. El otro punto es que en el catéter venoso central, en vez de ser la vena yugular con vena cava, se opta, según Savinson, por usar la vena safena. A su vez, las indicaciones de reanimación volumétrica en un adulto es cuando tiene una superficie corporal mayor del 20% quemada, independiente de la profundidad, y en niños mayor del 10%. La solución cristaloide, según Savinson, para utilizar en mayores de 2 años es Ringer lactato sin dextrosa. Y en menores es Ringer lactato con dextrosa al 5%. Esa es la solución cristaloide que se utiliza en el primer día. Cuando hablamos de soluciones coloides, ya, se pueden utilizar a partir del segundo día. No deben de utilizarse en las primeras 24 horas. ¿Ya, chicos? En las primeras 24 horas la reanimación de volumen se utiliza soluciones cristaloides como Ringer lactato. Entonces nos preguntamos cuánto volumen le voy a meter al paciente en las primeras 24 horas, cuánto volumen de cristaloides. Y aquí entran las fórmulas de reanimación. Tenemos dos en adultos, la de Parlan y la de Brook. Según Savinson, la última edición, que es la 21, Parlan se utiliza con 4 cc por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada, o se puede utilizar la de Brook, que puede ser 2 cc por kilogramo por superficie corporal quemada. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? El rango es de 2 a 4, en otras palabras, en adultos, ¿ok? De 2 a 4. ¿Ya, chicos? El total que me salga de esta fórmula, nos preguntamos cómo lo vamos a administrar. Entonces, ese total que me salga en mililitros, lo vamos a dividir en dos. La primera mitad la vamos a administrar en las primeras 8 horas y la restante en las 16 horas siguientes. ¿Ya, chicos? ¿Cómo evalúo que el volumen que está recibiendo mi paciente es el adecuado? Uno, la presión aumenta. Dos, si es que estaba con trastorno de conciencia, sale de trastorno de conciencia. ¿Qué más?
la diuresis. Si es que el paciente estaba con oliguria por la insuficiencia renal aguda, al llegar volumen al riñoncito, empieza a producir orina. Y para tener un objetivo claro, el Savison te recomienda que tengas mayor de 30 mililitros por hora en adulto, cuantificando orina en la sonda Foley, para decir, está recibiendo buen volumen nuestro paciente, está con una buena reanimación. Si no se logra eso, recuerden que las zonas de coagulación de las quemaduras se extienden en las zonas de éstasis, perdón. Una vez reanimado y ya sabiendo reanimar a mi paciente, ya chicos, recuerden que en sus prácticas, si es que les toman examen de pretest, viene mucho esto, ¿sí? Mucho les preguntan utilizar esta formulita, ¿ya? Les van a dar en sus preguntas de pasito, ¿no? Etcétera, el peso del paciente y su superficie corporal quemada. A veces lo ponen así de fácil o te ponen que la superficie corporal quemada del paciente, un ejemplo, es tronco anterior, es brazo superior derecho, es mano derecha, ¿ok? Entonces tú vas sacando el porcentaje de superficie corporal, sale un total, y ese total de tu pregunta lo vas a utilizar para tu fórmula de Parlan o de Brook. Te dan el peso y lo multiplicas. Ese total que te sale lo divides entre dos. La primera mitad en 8 horas, la segunda en las 16 horas siguientes. Nada más. Entonces, el otro punto es cómo manejamos las heridas de quemadura en hospitalización, ¿ok? Que son las de espesor parcial superficial y la de espesor parcial profundo y espesor total. Eh, en la de espesor parcial superficial, ya chicos, como no necesitan la mayoría manejo quirúrgico de heridas, ¿ok? De heridas, hacemos un manejo médico con antibióticos tópicos, con gasas estériles, con coberturas transitorias y con un cambio de estas cada 2 días aproximadamente, y depende mucho del médico, del cirujano plástico, para el cambio de apósitos de una quemadura de espesor parcial superficial. Dentro de los antibióticos tópicos más usados tenemos a la sulfadiazina de plata. Esta yo les doy por experiencia propia. En los centros de salud tienen eso, ¿no? Sulfadiazina de plata. ¿Qué es esto? ¿Ya? Esta aquí en el centro de salud abunda. Si te llega un paciente quemado en tu serum y obviamente no lo refieres, es una quemadura menor, lo manejas con sulfadiazina de plata, con sus apósitos y sus cambios. ¿Ya, chicos? Eh, ya en hospitalización, el multivicin, bueno, por lo que rató en cirugía plástica, es el que más recomiendan para el manejo de heridas, multimicin. ¿Por qué? Porque tiene neomicina, polimicina B y bacitracina, ¿ya? O sea, tiene bacitracina, neomicina y polimicina B. ¿Ya, chicos? Esas tres, como pueden ver, bacitracina y neomicina, cobertura gram positiva, y polimicina B, cobertura gram negativa. Obviamente que no te lo da el Estado, o sea, no te da el MINSA, lo tiene que comprar el paciente afuerita, ¿ya? Pero este de aquí es el mejor antibiótico tópico para quemaduras, ¿de chicos? También en tu centro de salud, también en los hospitales de mayor complejidad, hay mupirocina. Eso también se puede cambiar, perdón, colocar, ¿ya? Entonces, lo recomendable es utilizar pomadas, ¿sí? En comparación a soluciones, ¿ya? Mejores pomadas. Podemos hacer una básica que puede ser sulfadiazina de plata o una composición de múltiples antibióticos como multimicin o la básica que puede ser mupirocina. ¿Y chicos? Eh, recuerden que se cambian apósitos, tienes que colocar nuevo antibiótico tópico, ¿no?
Y los apósitos hablamos de coberturas transitorias. También por la experiencia, se utiliza mucho el Aquacel como cobertura transitoria en los hospitales de acá del Perú, y principalmente en el Hospital Belén en cirugía plástica. Utilizábamos mucho Aquacel, ¿ya? Lo que hacíamos era, cada vez que cambiábamos los apósitos de las quemaduras, era colocábamos, quitábamos el anterior, ¿no? Y colocábamos el Aquacel, pero el Aquacel, por así decirlo, rodeado, le habíamos puesto multimicin, ¿no? Al Aquacel. Ya, o sea, acá estaba embarrado de multimicin. Y lo colocábamos a nuestro paciente y luego le colocamos las gasas estériles y luego le colocábamos las vendas, ya, para ajustar. Y así curábamos las quemaduras interdiariamente o diariamente, ¿no? Dependiendo del paciente si es que podía comprar estos materiales, porque estos materiales no lo da el Estado, ya, pero son top top, Aquacel y el multimicin. Luego ya el manejo quirúrgico de cirugía plástica netamente es para el manejo de herida de espesor parcial profundo y espesor total. Hablamos de la escaraectomía, ¿sí? Recuerden su nomenclatura quirúrgica, ecto, extirpación de la úlcera. Como pueden ver, el paciente estaba quemado, ¿sí? Ha tenido un montón de escaras y lo que han hecho es quitarle las escaras. Acá ahí está un paciente posoperado, ¿sí? Le han quitado todas las escaras. Lo que queda en el fondo de las escaras es permitir un tejido de granulación, ¿ok? Un tejido que, recuerden, si es que patología, ¿no? Tejido de granulación permite una buena reparación del tejido, ¿ok? Pero recuerden que se ha perdido piel. Solamente va a poder repararse tejido conectivo. Entonces ahí vienen los injertos de piel. Los injertos de piel, como pueden ver, chicos, pueden salir del mismo paciente. Aloinjerto. Esto es un aloinjerto. Paciente de otra área que no está quemada, le retiran piel y le colocamos encima como injerto, ya chicos, al paciente luego de haberse realizado una escarectomía. Ya, acá está el paciente luego una escarectomía y luego el paciente le han colocado sus injertos de piel. ¿Ok, chicos? Entonces recuerden, autoinjerto o puede ser también el aloinjerto. ¿Ya? Ambos pertenecen a una misma persona, o sea, una persona humana. Y el senoinjerto es de animales y eso puede ser comprado porque existen también cubiertas biológicas de cerdos que vienen en marcas y lo pueden comprar en las farmacias o pedir, obviamente, en tiendas especializadas. ¿Ya, chicos? La cosa es que se utiliza mucho el halo o el autoinjerto, ya que proporciona mejor, por así decirlo, no hay una reacción inmunitaria excesiva como puede haber en un senoinjerto, porque pertenece a otra especie, ¿no? Comúnmente cerdo. En el manejo coadyuvante de las quemados, aparte de cambiar los apósitos diariamente, hay que manejar el dolor de un paciente quemado si es que se presenta. Vamos dependiendo la escala del dolor de la OMS, chicos, ¿ok? Lo más común en un paciente hospitalizado es manejarlo de forma endovenosa, con opioides. Mucho se utiliza el tramadol como analgésico para quemaduras. Cada 6 a 8 horas, más nimenidrato. Como efecto secundario, recuerden que es un opioide que causa náuseas y vómitos. Añadimos nimenidrato para contrarrestar eso. A su vez, protección de la mucosa gástrica. Utilizamos mucho omeprazol, perdón, se puede utilizar omeprazol, ¿ya? Que puede ser por vía oral, 20 miligramos, o puede ser 40 miligramos endovenoso. Y chicos, recuerden que
Los analgésicos se colocan desde que llega a emergencias, ¿no? Urgencias el paciente. Si es que se queja de mucho dolor. Porque hay pacientes, recuerden, las quemaduras de espesor total que están indoloras, ¿no? Otro punto que nos refiere el Savistton es que los pacientes con quemados tienen una alta probabilidad de aspirarse y al aspirarse producirse una neumonía o neumonitis aspirativa, mejor dicho. Entonces, en los pacientes que llegan con grandes quemados, se utiliza una sonda nasogástrica para aspirar y descomprimir el residuo gástrico. Ya, recuerden, para prevenir esto. Profilaxis. Con respecto a la profilaxis antibiótica, no se indica en pacientes. Bueno, en pacientes quemados no está indicado la profilaxis de antibióticos. Ya recuerden eso. Solamente si es que presenta signos de sepsis, signos de infección de piel, ahí recién sacas su cultivo, sacas hemograma, PCR, etcétera. Está alterado y tiene patrones inflamatorios infecciosos, indicas antibiótico. Pero un paciente quemado que recién llega, no le metas antibiótico. ¿Ya, chicos? No está indicado, no está recomendado como profilaxis. ¿Qué más? Un paciente que está postrado y va a estar postrado, un gran quemado, necesita profilaxis antitrombótica. Lo que se recomienda es siempre una heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina sódica, ya, de 40 miligramos por vía subcutánea una vez al día. Esa es la dosis profiláctica, recuerden, antitrombótica. Y con respecto al soporte nutricional, el Savinson te lo menciona, ¿ok? Y también otros libros, hay que utilizar la fórmula nutricional de Curreri. Ya, chicos. Entonces, la fórmula nutricional de Curreri utilizamos como requerimiento del metabolismo basal de un paciente quemado 25 kilocalorías al día por el peso del paciente, ok, sale acá un dato, más 40 kilocalorías por la superficie corporal quemada del paciente de forma total. Otro dato, lo sumas y te sale los kilocalorías al día que necesita el paciente quemado. ¿Ya? Si es que el paciente tiene más del 50% de la superficie corporal quemada, o sea, tiene 60% de superficie, te recomiendan que no utilices aquí 60%, sino máximo 50%. O sea, aquí utilizas desde 1, bueno, lo mínimo, ¿no? A 50. Si tiene 80, 70, 60, imaginando que tenga esa superficie corporal, no lo coloques, sino 50, máximo 50, a pesar de que tenga más de 50, ¿ok? Ahí te sale el metabolismo basal, eso lo vas a tener ahí. Luego el requerimiento de proteínas. El requerimiento proteico de un paciente quemado va de mínimo 1 a máximo 2 gramos por kilogramo al día. ¿Ya, chicos? 1 a 2 gramos por kilogramo al día. Ya. Eh, es de requerimiento proteico. Entonces tú sabes, sabiendo esto, tienes que enfocarte en que no hay una reacción hipercatabólica excesiva que el paciente quemado llegue a una desnutrición aguda. ¿De, chicos? A su vez, se recomienda dar suplementos de vitamina K y vitamina C en el paciente. Ya, ahí están las dosis. Y para terminar, también tenemos la profilaxis antitetánica. Según el Savison, te menciona, ¿no? A nivel bibliográfico, que las quemaduras mayores del 10% de la superficie corporal quemada, hay que administrarle 0,5 mililitros de la vacuna tétanos, difteria o toxoide tetánico. Y que si el paciente no está vacunado, no se desconoce, ¿no? Se debe de administrar una dosis de inmunoglobulina antitetánica. Citando este cuadrito del MINSA, ¿ya? Porque es un cuadrito del MINSA. Este es del Savinson, este es del MINSA, ¿ok? El MINSA, ¿qué te dice con la vacuna antitetánica? En heridas tetánicas, o sea, tejidos necróticos como las quemaduras, o quemaduras en sí, ya,
ahí lo he mencionado de naranjita. Tienes este manejo dependiendo los antecedentes de inmunización. Por eso el Sabinson te dice, hay que evaluar el estado de la herida. ¿Es una herida tetagénica? Sí, la quemadura es una herida tetagénica. Y evaluar los antecedentes de inmunización o vacunación. Si el paciente te pone una pregunta, un paciente con quemaduras, etcétera, 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 todo un floro, refiere desconocer si es que ha sido vacunado o inmunizado contra el tétano. A, no es necesario administrar inmunoglobulina antitetánica. B, otro floro, otro floro. C, se recomienda administrar una dosis de inmunoglobulina antitetánica. ¿Cuál respuesta? Esa. O también, dependiendo, ya chicos, de tetanodifteria. Si es que el paciente sí ha sido vacunado y sabe, no le des inmunoglobulina antitetánica. ¿Ok? No le des. Ya solamente cuando no ha sido vacunado, cuando tiene menos de 3 dosis o desconoce si es que está vacunado. ¿Ok, chicos? Eso sería todo. He tratado de resumir en sí el manejo de gran quemado. Van a ver que su libro es un montón, pero con estos puntos esenciales espero que hayan entendido, bueno, en sí, los puntos básicos, ¿no? Del tema. Gracias.